convierte en un acto cotidiano. Sus observaciones se hacen más agudas, especialmente durante esas horas de silencio nocturno en los cuales observa hasta el más mínimo detalle. En 1920 va a París con la intención de ver a sus hijas que estaban en la ciudad con su suegro, no las había visto en 5 años. A pesar de la reticencia de ellos, logró juntarse con ellas en la ciudad, a escondidas. Pero la dicha dura poco y tras la partida de ella misma una enferma gravemente. Esta crisis física y espiritual no logra recuperarse y decide poner fin a su vida consumiendo una fuerte dosis de veronal. Dice en su diario, en la última página: me siento mal físicamente. Nunca he tributado a mi cuerpo el honor de tomar su vida en serio. Por consiguiente, no de lamentar el que ella me abandone. Vida, sonriendo tristeza me duermo y de tus celos de madre adoptiva en tus ojos profundos he rebrillado inconfundible la iniciación de mi ser astral. Solo por una vez más se filtrará mi espíritu por tus alambiques de arcilla. Vida, fuiste regia, en el rudo vuelo de tu seno me abrigaste junto como al mar y como a él tempestades me diste belleza. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Sufrí y es el único bagaje que admite la barca que lleva al olvido. Bien, el año 22 apareció por primera vez, o sea, por primera vez se publicaron algunos de sus poemas o de sus libros en Chile. Lo que no se ha dicho, que incluye páginas de mi diario, con las manos juntas, los 3 cantos del diario de Silvia Llamarí. Y no se supo de ella hasta que el año 1993 Cruz González Vergara publicara Teresa Lismón, Un canto Libertad, que cuenta con 2 otras ediciones, ¿no? Siendo la más reciente la del año 2021, que todavía circula por ahí, ¿no? El año 2015, Marina Alvarado publica el trabajo crítico Teresa Lismón, Estrategias textuales y conflicto de época. Y en 2021, en plena pandemia, Daniela Jiménez publica la novela Los sueños de Teresa Lismón. Y de eso vamos a conversar ahora. Entonces, al fin. Mi primera pregunta, que en realidad es una excusa para conversar, así que no son así como preguntas. Esta es como muy general y bastante poco original. Pero, ¿qué es lo que les atrajo a cada una en su género, a trabajar y a escribir sobre Teresa Lismón? Porque detrás de los 2 trabajos, a pesar de que son distintos, hay mucho trabajo documental, ¿no? Entonces lo que quisiera es que nos contaran qué es lo que les llamó la atención para dedicarle todo ese tiempo. Y por otro lado, cada una, que va como ligada a con la primera, ¿cómo fue el proceso de trabajo, de creación de cada una? Muchas gracias Lorena, y también muchas gracias al equipo de la Biblioteca Central del SACH. Para mí es un agrado, es un honor estar aquí. Como bien me presentó Claudia, yo soy exalumna de esta casa de estudio, así que volver y ver a futuros colegas también de castellano siempre es súper emocionante. Volver un poco a unos años atrás y a las mismas ganas que tenía en ese tiempo y que tengo aún por seguir trabajando en el mundo de la literatura, por supuesto. Bueno, ¿cómo llegué a Teresa Lismón? En la carrera de castellano, en el año 2004, el curso Literatura Chilena, el profesor de ese momento era el doctor Naim Nómez Díaz. Ustedes probablemente han consultado sus antologías poéticas, etcétera, cuando hemos estudiado sobre Pablo de Roca, sin lugar a dudas, él es la bibliografía obligada. Bueno, yo tuve la suerte de que fuese mi profesor. Y en una de esas clases, él la dedicó a la escritura de mujeres chilenas de los primeros 20 años del siglo XX. No solamente se quería concentrar en la figura de Gabriela Mistral, que por supuesto es la gran escritora que tenemos en ese momento, sino que él también comenzó a enumerar una serie de escritoras que, sin ser de inferior calidad a Mistral, entiéndase bien, la crítica había sido muy injusta a lo largo de los años con ella, al punto tal que estaban ignoradas por el canon y que recientemente, gracias a las antologías que él mismo había editado a través de LOM, Antología Crítica de la Poesía Chilena, había comenzado ya este proceso, este ejercicio un poco de rescate, de selección, ¿cierto?, de estas obras y un poco de recreación de la biografía de estas. Entonces comienza a hablar y dice, bueno, Mistral no fue la única, nos encontramos con María Monbel, nos encontramos con Vinete Roca y nos encontramos con Teresa Lismón. Él se queda pensando y dice, bueno, Teresa Lismón creo que ha sido la más maltratada por la crítica. Y ahí empezó la historia.
precisamente por tratarse de una mujer con una biografía novelesca y por haber sido juzgada desde el apellido Vinoso que ella tenía. Ese era el término que usaba el profesor Nómez. Y obviamente ya en el curso, absolutamente intrigados con esta historia, decimos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió a esta mujer? En ese tiempo todavía no había película, no había serie, qué sé yo, ya estaba publicado en los libros de Ruth González Vergara, pero no había nada más. Entonces él dice, bueno, su biografía es absolutamente telenovelesca y empieza con la historia, bueno, ella nace de una familia rica, y demás, y un poco lo mismo que reseña Lorena acá, y después él intenta irse a Estados Unidos para enrolarse con la Cruz Roja en plena Primera Guerra Mundial, resulta que está llegando, ya en el barco a la Ellis Island, y finalmente dicen, oh no, ella es una espía alemana, claro, porque como ustedes están viendo en la foto, ella tenía unos rostros, ¿cierto? Unos rasgos bien peculiares, más el apellido, entonces van y la devuelven, la deportan otra vez a Argentina, y ella dice, bueno, no, yo me tengo que devolver, yo tengo que irme otra vez, y dice, ya, ok, si no fue Estados Unidos mi destino, entonces yo me voy a Madrid. Bueno, y el profesor Naim nos empieza a contar un poco esta historia. Y a mí me quedó dando vuelta, primero, que ella hubiese sido autora de diarios de vida. Desde muy niña a mí me gustó mucho leer literatura como diríamos en términos académicos autorreferencial o de géneros menores o de géneros íntimos. Las cartas, es decir, Jane Eyre cuando yo era niña volaba Jane Eyre, después en la enseñanza media también, la literatura epistolar, etcétera, me parecía totalmente apasionante. Y ya cuando llegó el momento de escoger la investigación para concluir mi licenciatura, yo dije, yo creo que acá el tema tiene que ser poesía y definitivamente Bismont. Y llegué un día a conversar con el profesor Naim y le dije, ¿sabes? Esto es lo que quiero hacer. Ok, dale y empieza a buscar. Esa es la palabra mágica que da cada profesor, empieza a buscar. Y sigo respondiendo tu consulta, ¿cómo fue el proceso? Dentro de lo que encontré, metodológicamente hablando, lo primero que hice fue concurrir a la unidad de referencias críticas de la Biblioteca Nacional para conocer qué era lo que se había dicho de ella hasta ese momento, año 2005 más o menos, cuando yo realicé la investigación. Y la gran mayoría de los textos se centraban en su biografía, en lo irreductible que era su obra de su biografía. Es cierto, es decir, si leemos su diario de vida, naturalmente que van a haber elementos referenciales, históricos, comprobables, como ustedes lo quieren llamar, evidentes. Pero su obra literaria, su obra poética, quedaba bastante disminuida. De hecho, ni siquiera aparecía, o sea, había comentarios, por ejemplo, de Andrés Sabela, que decía Teresa Bismont fue un lamparazo en el Iquique Salitrero, cuando la veíamos pasar, caminando como una estrella de Hollywood, bla, bla, bla. Y ahí quedaba. Es decir, a lo sumo yo podía rescatar que se le valoraba por ser una mujer que abraza esta vida bohemia de estos escritores ya de inicio del siglo XX, pero no como una escritora que va a tener una propuesta, primero, y segundo, que también va a estar dialogando con las otras propuestas estéticas de la época. No estoy diciendo que ella escribe igual que las demás, que Mistral, que Alfonsina Storni, etc., pero sí hay una preocupación por aspectos tales como el sueño, el misticismo, la crítica respecto de la posición de la mujer en la sociedad y sobre todo la crítica de la posición de familias como esta en la sociedad, de familias como de las que ella provenía. Entonces, mi desafío fue precisamente sacar de la mochila de la biografía de Bismont, dejar de lado esta espectacularidad que siempre era una tentación, seguir mirando, ¿cierto?, que llega en un barco, la deportan y no sé qué, que se le muere el amante, que se le mata delante de él, todo lo que significa, para centrarme en la obra y ver cómo esta obra dialoga entre sí, porque piensen que hay distintos registros, acá hay cuento, narrativa, ¿cierto?, acá hay diario de vida, género íntimo, y acá también hay poesía, prosa poética, pero además, cómo va a dialogar con otras escrituras de ese momento, como con la misma Winnet de Roca, por ejemplo, que tiene obras maravillosas como Oniromancia, por decirlo así. Y desde aquí ya creo que intenté causar
de la mejor manera el trabajo, precisamente no para hacerle el quite a la biografía ni para desconocer lo anterior, sino que valorar lo que me parece que es sin duda lo más relevante de ella, que es su originalidad. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Bueno, ¿cómo están? Sí, al igual que Marina, muchas gracias por la invitación. Voy a contar un secreto, pero yo forcé un poco esta invitación, porque me acuerdo que vi una publicación en mi Instagram y dije, oh, me encantaría que me invitaran, que dejen comentarios. Y me invitaron después. Pero como hablando de Teresa, dije, oye, qué lindo sería volver a la universidad y poder hablar un poco de Teresa. Porque incluso tengo un hashtag que dice, tiene un minuto para hablar de Teresa Bismont. Entonces, hay que ir voluntario y estamos todos con gusto hablando de ella, porque ha aburrido mucha gente hablando de Teresa Bismont. Entonces, bueno, un poco cómo llegué a ella. Bueno, yo estudié traducción, me he desarrollado en el área de las comunicaciones y a pesar de que todo me llevaba ¿cierto? A escribir, yo decía que fome escribir, ya, e intenté ilustrar. Entre esas ilustraciones hice algunas para mujeres bacanas, no sé si conocen la cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, por como colaboré, me llegó una polera. Y me acuerdo que la polera era de Teresa Bismont, ya, la miré, dije, ya, me suena, algo el nombre me llama la atención y quedó ahí. Me pasa con las personas importantes que conozco que pasan un poco. Y después vi la publicación que hablaba de su vida. Y ahí es cuando uno le da como, no sé, te pasa algo, como que el corazón es así, extraño, se para un poco y dice, ¿quién es esta mujer? Y después cuando supe que era chilena, y ahí entré en la pasta, ahí dije, no tengo que saber. Y empecé bueno, leí la biografía de Ruth González Vergara y estaba esta idea de hacer algo con ella. Me acuerdo que hablé con el editor de Planeta en ese tiempo y dije, oye, quiero hacer un cómic de Teresa Bismont. Y él me dijo, suerte. Porque es verdad, o sea, muchos llegamos con ideas, pero la verdad lo que ellos quieren ver es un libro, digamos, una prueba real de que estás trabajando. Ya pasó la idea, pero sí quedé con el bichito y por eso escribí las ficciones históricas de Luisa 1912 y Víctor 1907. Teresa aparece en esos dos libros, ¿ya? Salen como cameos, como participaciones muy chicas, pero bueno, ahí estaba el bichito por escribir de Teresa. Hasta que por fin se dio la oportunidad con Santillana y llegué a cómo hablar de ella, y no hablar de la biografía, porque ya la biografía está bien, se puede mejorar, sí, pero está muy bien. Y dije, bueno, aprovechemos y veámoslo desde el punto de vista de un adolescente, que yo hace rato que no soy adolescente, pero dije, hagamos una adolescente bastante especial, muy a la antigua, y sorpresa en la cuarentena. ¿Ya? Esta historia que escribí de Teresa iba a ser una historia más normal, afuera, puertas afuera. Pero llegó a la cuarentena y dije, bueno, aprovechemos esto y hagámoslo adentro. O sea, el encierro que vive Teresa, hagamos que Elisa, que es la protagonista, también lo viva. ¿Ya? Así que como escritora siempre aprovecho lo que tengo cerca, como bien soy bien práctica. Y en este caso, bueno, hablemos de cuarentena, hablemos de encierro y aprovechando estas dos protagonistas que vivieron encerradas. Así que es así un poco como llegar a Teresa. Muchas gracias, interesante. Pero tengo otra pregunta más, que es un tema que me llama la atención, digamos, en Teresa Bismont, que ella trabaja en sus textos, que es el tema del otro o de la otra, ¿no? Está haciendo esta figura del espejo que aparece, digamos, en sus textos. Entonces quisiera que ambas nos contaran la importancia que ustedes le ven a esta figura del espejo, en el caso de Teresa, que da cuenta, como dice Marina, de un desplazamiento del sujeto femenino, y en cómo se supera, digamos, esa doble figura, si es que se llega a superar, ¿no? Pienso en el caso de la novela de Daniela, que Elisa le sirve de espejo a Teresa y Teresa a Elisa, ¿no? Entonces, esa hago la trampa de hacerte pensar que tal vez Elisa fue la que influenció en Teresa, porque Elisa, como toda chica feminista ahora, le dice, pero divórciate, haz esto, haz lo otro. Y Teresa ve en sueños a Elisa, dice, bueno, ¿por qué no? Y se supone que se influencian una a la otra. Mira, yo me aproveché un poquito porque hay muchos poemas, si quieres, de Teresa que hablan de ese otro yo, de esa hermana, esa estrella, ese otro yo que no puedo mostrar porque si no la gente me rechazaría. Y lo aproveché y dije, ya, pues de aquí voy a hacer esta historia. Eso un poco. Entonces, la verdad es que la obra de Teresa está llena de material que a mí me sirvió, lo aproveché a mi favor para la novela.
y lo transformé en Elisa. Esa otra persona que, obvio, nadie entiende Teresa qué le está hablando, pero supone que en esta ficción sí entendemos, está hablando de Elisa. Eso es un poco el recurso que aproveché, sumado a una historia que supe de un chico que dice que se conecta con Teresa Bismont. Nunca vamos a ver si es verdad o no, pero me pareció muy interesante, así que también ocupé ese recurso para la obra. Bueno, en mi caso, el conflicto de la otra, ¿cierto? La otra y la otra como película. El marco teórico que operacionalicé para involucrarme con la obra de Bismont, sin duda que está tenida por la corriente feminista y estudios de género franceses, y esos estudios, a su vez, en gran medida se alimentan de la teoría del psicoanálisis lacaniana, en donde identifican permanentemente, ¿cierto?, esta lucha, esta pugna entre el consciente y el inconsciente, esta sujeto una, ¿cierto?, unificada, la unicidad, etcétera, pero que en este caso, por tratarse de una mujer, como diríamos en término psicoanalítico, carente de falo, queda fuera del logos también, y entendiendo que el lenguaje está sexuado en una única perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta obra? Bueno, una de las estrategias que yo utilicé precisamente para poder estudiar la poesía y, de nuevo, desmarcarme, sacarme la capa de la biografía, fue identificar estas máscaras textuales, las máscaras que va utilizando este sujeto de la enunciación a través de su obra. Es decir, si nosotros comenzamos a leer el diario de vida, comienza una niña contando su historia. Y es una pequeña Teresa y dice, bueno, entonces porque yo soy como un zorro. Mientras que la madre parece, una de las hermanas parece una gallina, mientras que mi madre tiene esos ojos de plata rígidos, mi padre tiene ese rostro y esos ojos metalizados, yo soy un zorro. Y después continúa caracterizándose o multiplicándose en esta serie de personajes como un sujeto que forma parte de la naturaleza y que se desmembra a través de la naturaleza. Y a lo largo de su obra, ya sea poética o autorreferencial, nos vamos a dar cuenta que esta voz, que creo que nunca la logras pillar como yo soy tal persona que habla, etc., siempre es el resto de algo, siempre es un pedazo que quedó. Yo soy el trozo de madera que quedó del barco que naufragó. Yo soy esa parte del sueño que no sé qué. Por ejemplo, en Los Tres Cantos, que está dividido en tres partes, en el amanecer, el atardecer, el crepúsculo, perdón, y la noche, comienza, ¿cierto?, muy positivamente esta sujeto poética con canta, alma mía, la mañana, el sol que aparece por la ventana, etc. Y tú dices, wow, la sujeto encuentra, ¿cierto?, esta unicidad a través del sol, de esta figura incluso a ratos media cristológica que se presenta, etc. Después, en el crepúsculo, ya el ánimo empieza a bajar. Y ya no está, ¿cierto?, esta alegría que podríamos ver en el amanecer, sino que empieza esto de ya soy una parte de, soy una sombra de mí misma, y empieza esta división. Y finalmente en la noche ya queda la crema. Es decir, ya no hay nada, se desmembró totalmente. Y lo mismo va a suceder en Anuarí y en La Quietud del Mármol, en donde el paisaje que va a acompañar la obra va a ser el cementerio. Y es un sujeto que deambula y que, adoptando esta voz mística, ¿cierto?, este desdoblamiento espiritual, va a reclamar permanentemente por este cuerpo que le estorba, que le molesta. Entonces, al menos desde mi necesidad, por decirlo así, desde mi óptica interpretativa, estas otras que aparecen aquí son necesarias de leerlas en su obra. Creo que allí está en buena parte la riqueza, porque no es solamente esta voz palimpséstica del seudónimo, o de que juegue con Teresa de la Cruz, o Teresita, o Terés, etc., sino que también hay una yo que jamás se encuentra y que nunca va a ser encontrada.
Muchas gracias. De hecho, teníamos una pregunta que, igual que pendiente la de la historia, que no se nos va a olvidar, porque, pero otra que se relaciona precisamente con lo que estaba diciendo Marina, que lo que quería era que me hablaran un poco también desde la perspectiva de la obra de cada uno de ustedes, el tema de las contradicciones de Teresa Grismond. Porque lo que pasa siempre, cuando están estas escritoras que fueron muy mal leídas en su tiempo, o no leídas, pasadas por alto, nosotros las volvemos a leer con todo el aparataje, digamos, teórico que tenemos hoy, y se tiende de repente a caer en el extremo de pensar que todas estas, como les digo yo, y mi mujer, todas eran súper feministas y eran así como con mucha fuerza, etc. Se echaron a todo el mundo, digamos, en contra. Y la verdad es que no, son todas figuras súper contradictorias que, por una parte, sí van a luchar, van a tener sus peleas ahí con lo que les toca vivir, pero también por otra parte hay mucho de ceder, ¿no? De ceder en varias cosas, dadas las condiciones en las que se encontraron. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Teresa Grismond, que lucha por hacerse un espacio, ¿no? Dentro del campo literario de su época, y uno podría pensar que fue exitosa en ello, ¿no? Porque la invitaban a todas partes, se relacionó con muchos escritores, formó parte de muchos grupos, publicaron sus poemas y se supone que la alababan, pero ahí hay un juego de proyectar una imagen que muchas veces no correspondía con lo que ella era íntimamente. Es eso, ¿no? El tema de esa contradicción que me gustaría que me hablaron. Ahora sí, a ver, ¿cómo lo interpretamos cada una? Claro, es que para todos Teresa era una mujer muy bella, muy exitosa, eso le abrió puertas, pero por dentro tenía una tristeza constante, ya era una deuda, o sea, desde sus primeros escritos ella habla de la muerte, ella quiere morir. Y mucha gente que la conoció habla de esa pena que se le ve en los ojos y que nunca sana, nunca está. Realmente Teresa está destinada un poco a sufrir por la manera en que veía el mundo, a ver cómo la criaron sus padres. Pero bueno, contradicciones sí, su belleza fue su herramienta. No lo digo al menos de un punto de vista prostituto, no, sino como gracias a Dios ella era bella porque una mujer en esa época que viajaba sola le podía ir muy mal, se exponía a muchos peligros, no era algo normal. Y claro, también hay que decirlo, todo, no sé si Marina apoya esto o no, pero todo indica que podría haber un trastorno bipolar también de parte de Teresa, entonces tenía estas subidas y bajadas de ánimo, ya que también, por eso la gente la veía tan contenta, tan la reina de la fiesta, que creo que su hija era igual, y después pasaba por unas depresiones muy fuertes. Era lo que se mostraba, pues era lo que la gente que no era su círculo íntimo podía acceder. Y al menos en lo que trato en la novela es que Elisa sí logra conocer ese lado más oscuro, esa tristeza, esa forma de darle consuelo a esta mujer que la verdad pareciera que no nació en la época correcta o era muy distinta al resto. No sé si va por ahí tu pregunta o era por... ¿Sí? No, era precisamente eso, ¿no? Y que nos hablas precisamente cómo Elisa, a través de los sueños de ella, los sueños de Teresa, logra conectar, digamos, con esa otra parte y trata de darle un poco un sentido, ¿no? Sí. A medida que la va conociendo. Exacto, como este espacio de contención. Claro, yo igual me tuve que abocar un poquito más en la biografía y en el diario, pero al menos intenté que hubiera un poema de cada uno de sus libros ahí, excepto los tres cantos, después me di cuenta que se me olvidó, ¿ya? Pero para que quienes no conozcan a Teresa, no tengan idea y lean esta novela, tengan un gustito que las ayude después a buscar más libros y sepan más de su obra. Pero sí, esa pena que nunca pasa, y de hecho no pasó, y tuvo un final abrupto que bueno, a veces uno sueña y dice, ojalá hubiera vivido más, ojalá hubiera cosechado más éxitos, porque tenía dentro de todo un gran talento, ¿cierto? Gracias. A ver, lo de las contradicciones, bueno, yo creo que todas y todos nosotros somos sujetos contradictorios. Comencemos por ahí. Desde que probablemente nos damos vestido igual, cuando estamos vestidos aquí, cuando andamos vestidos en nuestra casa, cualquiera diría, oye, pero te ves pésimo en tu casa, ¿verdad? Eso sería mi contradicción.
En el caso de Bismont, el tema de las contradicciones surge justamente en esta poesía que es como un balancín. Yo siempre la imaginaba así, que iba desde lo más luminoso, lo más fantástico, hasta lo más oscuro, lo más desordenado, lo más funcional, y de repente vuelve a subir con alegría, después otra vez se va a la punta del cerro, literalmente, esta obra. Ahora, respecto de lo de su época, yo pienso que Teresa, dentro de las cualidades que la transforman en un sujeto intelectual muy interesante de revisar, tiene que ver directamente con la manera en que ella va a establecer sus redes de relaciones, valga la redundancia, y cómo esos vínculos le van a permitir a ella seguir adelante en definitiva. Es decir, claro, decimos, bueno, es que mira, la rescata Vicente Huidobro, qué sé yo, entonces se empieza a generar toda la leyenda, si acaso tuvieron algún amorío o no, da igual. Y punto es que le permite llegar a Buenos Aires en ese momento bullente de cultura, de prensa, etc. Y empieza a vincularse con la gente de la revista Nosotros, que va a ser bajo ese sello que le va a permitir publicar las primeras obras en el 17 y en el 18. Listo, bien. Después en España se vincula con Ramón del Valle Inclán, con un escritor, ¿cierto?, tremendamente reconocido y valorado en esa época, y con quien también ella va a recorrer Ávila, que es donde también se va a inspirar en todo lo relativo a la poesía mística. Entonces, yo creo que las contradicciones de pronto las vemos nosotras ahora, como dices tú, porque tenemos estas herramientas que nos permiten mirarla desde otra perspectiva. Es como la ciencia en el siglo XIX, es decir, no sé, nacía algún animal con dos cabezas y todo el mundo decía, no, esta cuestión es producto de la brujería, no están rezando. Pero en realidad porque no estaban las herramientas de la ciencia para poder dar explicación a ese fenómeno. Acá yo creo que es un poco lo mismo. No estaban las herramientas críticas para poder dar cuenta de aquello, de una mujer que empieza a vincularse con otros varones, que empieza a ocupar espacios, cierto, bohemios, que era lo propio del hábitus, del quehacer de los escritores de ese momento. Y pienso también que las contradicciones nos han cambiado un poco más hasta ahora, porque para bien o para mal, o medianamente como sea, las adoptamos o las asociamos inmediatamente como íconos feministas. Pero acá viene la pregunta, ¿Bismont es feminista? Porque una cuestión es que ahora las hayamos transformado a ella misma, a Mistral, ¿cierto? Mistral, la caricatura, ¿cierto? O los dibujos con el pañuelo verde, morado, etc. Pero ella había estado de acuerdo con el aborto, siendo que finalmente toma como albacea a la congregación de los franciscanos. Pregunto. Esas son lecturas nuestras. Como se dice, estamos opinando con el diario El Domingo. Y allí es cuando hay que echar mano al ejercicio que un querido historiador me dijo un día: tú no pienses con la cabeza del siglo XXI, tú piensas con la cabeza de principios del siglo XX. Y desde ahí, sitúate y sigue. Y definitivamente, creo que es un leitmotiv también de las poetas de esta época. Por un lado, cuestionarse, por ejemplo, el rol maternal, y por otro, la necesidad o el deseo de compartir un espacio público. Y eso es algo que sigue. Tal vez preguntamos nomás por las contradicciones que desde nosotros les preguntamos a ellas. Bien, hay otro tema que también es bien importante que tratan las dos, digamos, en sus obras, que es el tema de la marginalidad, ¿no? En el caso del libro de Marina, ella trata el tema de la marginalidad, trata estos géneros que utiliza Teresa Bismont para escribir, que generan llamados menores. En el caso de la novela de Daniela, la propia Elisa es un ser también marginal. Entonces, de eso quería que me hablara. Mira, mal llamados marginales, los géneros, o mal llamados menores los géneros, desde la clasificación canónica de los géneros literarios. Y además, entendiendo que
la utilización o el trabajo con la autobiografía o con diarios de vida, etc., era también un tipo de escritura aceptada y autorizada para las mujeres de esta época, inclusive desde el siglo XIX. Hay una mujer argentina que se llama Graciela Baticuore, que tiene un libro bien interesante sobre la mujer romántica argentina del siglo XIX, y donde justamente aborda, ¿cierto?, cuáles eran las lecturas adecuadas para las mujeres y cuáles eran las escrituras también correctas. Entonces, tenemos que pensar que no solamente es por una necesidad de encarnar la intimidad a través de un diario de vida lo que va a llevar a Teresa, por ejemplo, a escribir de esa forma, sino porque también hay un canon literario del cual ella se está haciendo parte, que ella está permeando en definitiva. Así como, no sé, si leemos algún autor del siglo XIX, decimos, oye, ¿por qué está describiendo al general San Martín como que fuese, no sé, tipo casi como una cuestión homérica? Bueno, porque en realidad esa era la retórica de la cual ellos eran herederos, perdón. Entonces acá ocurre un poco lo mismo, está esta necesidad, ¿cierto?, de escribir, porque yo veo también que hay una necesidad de la escritura, según lo que ella misma plantea en su poesía, también en su diario de vida, pero también, por otro lado, está esa comodidad, esa plasticidad y, de nuevo, el enmascaramiento. ¿Cómo logra disfrazar lo que realmente quiere decir y hacer, pero a través de un texto, de un material que lo insinúe y en ciertos momentos explota? Vivió. ¿Te refieres al imaginante el escribir diarios íntimos? ¿Por ahí va? ¿No? No, es como el tema marginal, pero en el punto Sí, uno ve, digamos, no, era más bien en el personaje de, en este caso de Elisa. Bueno, es que, claro, spoiler, pero yo lo que traté de hacer con Elisa era solo en un juego. Pero ¿qué pasa si Teresa Lismón reencarna? ¿Existe eso? ¿Cómo sería ahora? Entonces lo más obvio a veces es pensar, sí, sería igual de bonita, sería popular, talentosa, y tal vez no, tal vez como alma puede decir, sabes que no quiero saber nada de belleza, quiero ser súper viola, no me hablen, gracias, etc. Entonces tenemos este personaje que después se sabe que claro, es Asperger, pero ella no sabe, no se entiende a sí misma, se siente distinta, se encierra en su pieza, por eso para Elisa la cuarentena es lo mejor de la vida. Y en el caso de Teresa también siempre se siente la extraña, la que no encarna, ¿cierto? Y busca este alivio en los diarios de vida. Y a mí me encanta, ¿no? Yo llegué más por ella, por los diarios, la poesía también es muy bonita, pero a mí personalmente me deprime mucho, pero es algo muy personal. Entonces tenemos estos dos bichos raros, que son totalmente opuestos, o sea, la belleza y la fealdad, aunque no tanto, estamos tanto con Elisa, pero que comparten mucho de esto de ser tan diferentes que el mundo no las comprende. Y que voluntariamente, porque no se sabe mucho, pero entiendo que Teresa sí la encerraron en el convento, pero después su encierro fue voluntario. Llegó un punto en que ella podría salir, pero quiso seguir ahí porque ella quería salir, no como una mujer casada con Vicente, pero con la frente en alto, con el divorcio. Y obviamente eso no pasó y nuestro amigo Vicente, el pololo del momento, el amante, no se supo más de él. ¿Ya? Entonces, por eso, estas dos mujeres siempre extrañas, siempre distantes, en el caso de Teresa con mucho glamour, con este resplandor inalcanzable, pero que en el fondo de su corazón se siente, incluso diría que se siente menos, siente poca, no se siente tan fantástica como a uno le llega esa imagen. Yo creo que ella siempre está débil, siempre como que nació con falta, por decirlo. Y tal vez eso se da también porque en su familia, su mamá y su papá eran durísimos, al punto que le decían que era fea. O sea, Teresa Lismón es fea, ya, pero entendamos en el contexto de una familia de lindos, todos eran bellos en esta familia, entonces te pueden decir que eres fea. Cuando realmente hay que decir que eres distinta, que no eres una persona correcta, no encajas con lo que yo te quiero enseñar, en el caso de la madre. Entonces, y en el caso de Elisa, que tiene toda la libertad del mundo, ella sale al exterior y se encuentra con un grupo de amigos que, bueno, de compañeros que no la entienden, hasta los chistes son jóvenes. Entonces, aquí se mezclan estas dos mujeres marginadas, que tal vez, si salieran un poquito al mundo, encontrarían, bueno, que no son tan raras después de todo, al final somos todos raros, ¿cierto?
y plasmarlo en un poco la historia. A mí me llama mucho la atención ese tema de que Teresa siempre está sintiendo de que está mal, y en el fondo ella está mal. Dan ganas de darle un abrazo a la amiga, tranquila, te súper bien. Es lo mejor. Así que, bueno, por ahí está ese tema de la marginalidad. Sí. Antes de... ¿Funcionando? Sí. Antes de ceder la palabra al público, si quiere preguntar, si quiere contar una historia de que se comunica con la... Sí, no, pero para no hablar, que suena súper raro, pero efectivamente no, no contó una sola curiosidad. Sí, es un muchacho que dice que él se comunica con Teresa Lismón a un nivel, de todo nivel, ¿ya? Y bueno, él tiene esta conexión, dice que desde que era chico la ve, ¿ok? Nunca sabemos si es verdad o si está viendo otra persona. ¿No sabía que era ella? Porque dice que es ella, y ella le da mensajes y señales, qué sé yo. Pero aprovechando un poco estas cosas, como quería preguntarle a Marina si por el famoso poema de la autodefinición, ese soy Teresa Bismón, que yo mi teoría es que no es de ella. Sí. Yo tengo la misma teoría que no lo escribió ella. No, porque soy Teresa Bismón y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya, por ejemplo. Vamos, porque yo creo, exclusivamente hablando con las marcas textuales que nos deja, que no es ella autora. Primero, precisamente por lo que hemos estado hablando en este ratito, que en su poesía no hay una sujeto entera, y esta soy yo, no, siempre se está desmembrando. Y nunca te hablan tú, ¿cierto? Correcto, tampoco. Es muy actual, me parece. Y 100 años antes de ti, claro, como que fue evidente, ¿me entiendes? O sea, sí quería confirmarlo contigo porque mi teoría era que no, sí, y lo que no era así. Sí, correcto. Ya, sí, correcto. Bien. ¿Una de parte del público? ¿Me escucha? Sí. Bueno, lo que quería preguntar más que nada era como el entendimiento de la figura de la naturaleza en la poesía de Teresa Lismón, porque si bien es cierto, ella habla mucho del amor y de la muerte, los elementos de la naturaleza como el atardecer, el anochecer, siempre están presentes, y no solo en los tres cantos, sino en la quietud del mármol, por ejemplo. Creo que en ese se desarrolla mucho el mundo de la naturaleza. Y quería preguntar cómo funciona más o menos la naturaleza para Teresa Lismón, si eso es como parte de su inspiración, porque ella no vive como en un mundo muy rodeado de la naturaleza, pero es como una vida campestre o algo así. ¿Por qué creen ustedes que Teresa Lismón utiliza mucho este recurso de la naturaleza en su poesía? Bueno, en el caso de su poesía me parece que la naturaleza va a funcionar con este juego del espejo que hablábamos anteriormente. La naturaleza va a funcionar como este doble que va a permitir exacerbar, ejemplificar, alegorizar, como tú le quieres poner, el estado anímico del sujeto poética. Entonces, esto mismo, ¿cierto? La mañana. Cansa, alma mía, porque... Entonces, tú ves, ¿verdad? El sol saliendo por detrás de la montaña. Claro. Y lo que ocurre, ¿cierto? Tanto en la quietud del mármol como en la Noelí, tiene que ver con este espacio lóbrego, absolutamente gris. Ahí jamás va a aparecer ni una gota de sol, porque en realidad los únicos momentos de alegría que este sujeto va a experimentar va a ser cuando siente que de alguna u otra forma está su alma, es cierto, escapándose de este cuerpo para poder llegar al mundo del amado, porque ella dice que entre los muertos ya se siente muy bien, que en el mundo de los vivos, donde la cuestión anda mal para ella. Entonces, la naturaleza va a funcionar como un espejo, y en todo sentido, el mar, ¿cierto? Siempre va a darnos pistas sobre estos
sentimientos mortuorios que ella va a tener, sobre estos sentimientos de pérdida, de nuevo, de fragmentación absoluta y total. Es decir, imagínate un Titanic ahí absolutamente roto, es eso cuando aparece ahí. Entonces, claro, en este caso yo pienso que la naturaleza va a funcionar como otro personaje, pero es un personaje de sí misma. Es que ya se van a reír, pero es efectivamente lo que dices tú, no lo había visto así. Ella adopta los elementos de la naturaleza y se transforma, ¿cierto? En la tierra, en el mar, bueno, dependiendo de la etapa marina, todo es oscuro, todo es el cementerio, frío. Qué fuerte que, claro, ella es eso, ella su forma de expresar la poesía es a través de elementos. Sí, ¿no? Y sensaciones de que van cada vez más abajo. Sí, es que no lo había notado, como uno que no es experta disfruta la poesía, la tiene, los diarios son más concretos, ¿sí? Pero es la naturaleza en la que ella se convierte y transmite sus sentimientos. Sí, todo el tiempo, sí. Quiero consultarle a Daniela. Al final de tu novela, que me pareció muy bonito, quiero saber qué te motivó a esto. Cuando Elisa Hayes dice, estamos en el año 2026, Teresa, y quiero decirte que dicen que eres un modelo a seguir y que ahora sí se lee tu literatura y que ahora sí es aceptado lo que tú indicabas. Entonces, ¿qué te motivó a darte? A lo mejor dije mucho, no bien lo dicho. Más o menos, y cuando dice, aquí está con su pololo, que ya no era su amigo, ¿verdad? Vamos con los spoilers, ¿no? Está bien. Entonces, ¿qué te motivó? Claro, porque ahí hay un cambio, ¿cierto?, en la novela y ya pone a Teresa a la altura que la tenemos hoy. Sí. Hablamos de ella, comentamos de ella, sabemos mucho más de ella. Sí. Es que la novela está escrita nace de un pesar. Al conocer la historia de Teresa es el típico poder, ¿qué pasa si hubiera sobrevivido? ¿Qué pasa si lo hubiéramos podido salvar? Entonces, obviamente no pasó, esto es ficción, pero el mensaje es que ojalá, Elisa lo que quiere decir es que ojalá Teresa hubiera visto todo lo que consiguió, hubiera visto cómo es la inspiración de muchas mujeres, como ahora su figura sí es reconocida, su poesía, su trabajo, que agota ediciones, ¿ya? Bueno, lo hizo en su momento también. Entonces, eso es porque Elisa sigue buscando a Teresa, dice dónde estará, pero tiene la certeza de que está feliz, ahora sí está feliz, ahora tiene una vida mejor. Entonces, eso es un poco el mensaje. Es una ganas que me saqué yo, o sea, mejor dicho, ese pesar de qué pena que murió así, qué pena de que terminó su vida tan abruptamente, una mujer tan talentosa. Así que es como un libro consuelo, eso que leíste tú al final es como para darle cierre de decir ya, pero ahora eres reconocida en el mundo, o mejor dicho en Chile sobre todo, y bien, por fin tienes el lugar que mereces. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Que no hay más preguntas? ¿No? Y vamos a darle las gracias a nuestras invitadas, muy contentos de haberlas tenido acá. Y también los invitamos a leer los libros que están en nuestra biblioteca para que conozcan la novela, conozcan también estrategias discursivas intelectuales, ¿cierto?, de ambas invitadas. Así que un aplauso para ellas.
tenemos un regalito. Y agradecemos la participación, los dejamos invitados para mañana a las 12 del día, porque tenemos también la presentación del libro de Nicolás Orellana, ¿ya? Que acaba de gustar, su libro Pangea, La prueba del buscador, así que están todos invitados, no van a ver cómo él publicó su libro. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.